No todas las princesas fallecen por accidente. Algunas trascienden cuando se vuelven demasiado incómodas para el sistema. Diana no solo rompió protocolos reales, rompió silencios, rompió pactos invisibles, y tocó intereses que no suelen ser cuestionados por figuras públicas. Mientras el mundo veía a una mujer carismática caminando entre minas antipersona, otros observaban a una variable fuera de control. Llamadas intervenidas, movimientos monitoreados, informes clasificados, una imagen pública imposible de domesticar. La princesa del pueblo ya no pertenecía a la corona, tampoco pertenecía al sistema que la había creado. Y cuando una figura deja de obedecer las reglas invisibles del poder, el sistema no grita, corrige. La historia de la princesa Diana suele contarse como una tragedia romántica, una mujer atrapada en una institución rígida, perseguida por la prensa y víctima de un accidente desafortunado. Pero esa versión simplificada ignora una dimensión mucho más incómoda. Diana no era solo una figura emocional para el público, se había convertido en un actor político, simbólico y mediático con una influencia real sobre la opinión pública global. A diferencia de otros miembros de la realeza, Diana entendió el poder de la imagen, la empatía y la narrativa. No hablaba como una figura institucional, sino como una mujer cercana, vulnerable y directa. Esa cercanía generó una conexión emocional sin precedentes entre una figura real y la población. Ese vínculo la transformó en algo más que una princesa. La convirtió en un canal de legitimidad social. Cuando Diana apoyaba una causa, millones la escuchaban. Cuando caminaba junto a una víctima, el mundo volteaba a mirar. Su capital simbólico superaba al de muchas instituciones formales. Pero el poder simbólico no siempre es bienvenido por los sistemas tradicionales. La realeza opera bajo protocolos de control, neutralidad política y mensajes cuidadosamente administrados. Diana rompía esa lógica. Hablaba desde la emoción, no desde la diplomacia fría. Con el paso del tiempo, su independencia comenzó a incomodar no solo a la Casa Real, sino a sectores políticos, económicos y mediáticos que veían en ella una figura impredecible. Una persona carismática, con acceso global, sin obediencia estricta a la jerarquía institucional, representa una anomalía para cualquier sistema de poder. La pregunta no es si Diana incomodaba. La verdadera pregunta es a quién incomodaba. Cuando una figura concentra demasiada atención, demasiada legitimidad emocional y demasiada autonomía, el sistema activa mecanismos de observación y control. No siempre para destruirla, a veces solo para vigilarla, hasta que deje de ser funcional. Esta historia no trata solo de una princesa. Trata de cómo los sistemas responden cuando una figura pública deja de ser manejable. Pero antes de comenzar con esta historia, no olvides de suscribirte al canal y de activar las notificaciones que te avisarán de nuestras actualizaciones. Desde el inicio de su vida pública, Diana entendió algo que ninguna escuela de protocolo enseña. El poder real no siempre reside en los títulos, sino en la conexión emocional. Mientras la monarquía británica operaba desde una distancia ceremonial, ella rompía la barrera invisible entre la institución y la gente común. Tocaba a los enfermos sin guantes cuando aún existía pánico por el VIH. Se arrodillaba para mirar a los niños a los ojos. Escuchaba sin prisa. Su lenguaje corporal transmitía humanidad, no jerarquía. Ese gesto simple generó una revolución simbólica. Diana dejó de ser solo una princesa para convertirse en una figura afectiva global. La prensa comenzó a llamarla la princesa del pueblo, un título no oficial que reflejaba algo mucho más poderoso que cualquier corona. Su imagen comenzó a eclipsar a la propia institución que representaba. Las multitudes no acudían solo por el protocolo real. Acudían por ella, por su autenticidad, por su vulnerabilidad pública. Ese nivel de identificación emocional otorgaba una forma de poder blando que ningún gobierno podía fabricar artificialmente. Diana podía legitimar causas, visibilizar injusticias y modificar percepciones públicas con una sola aparición. Sin embargo, ese poder no estaba regulado por ningún consejo real,
ni por ningún aparato político. Era espontáneo, era orgánico, y por lo tanto, impredecible. Para las estructuras jerárquicas, la imprevisibilidad es una amenaza silenciosa. No se puede controlar lo que no sigue guiones establecidos. Diana comenzaba a construir una identidad pública autónoma, separada de la narrativa que la monarquía deseaba proyectar. Ya no era solo un símbolo decorativo, era una voz que generaba movimiento. Y cuando una figura adquiere poder simbólico independiente, inevitablemente entra en tensión con el sistema que la originó. Cuando una figura pública adquiere influencia global sin estar completamente integrada a una estructura jerárquica, los sistemas de poder activan un mecanismo automático: observación estratégica. No es una acción maliciosa por naturaleza, es una respuesta estructural de cualquier aparato institucional que gestiona riesgos, flujos de información y estabilidad política. Diana ya no era únicamente una celebridad. Mantenía contacto directo con jefes de Estado, líderes humanitarios, empresarios internacionales, miembros de casas reales extranjeras y organizaciones no gubernamentales con capacidad de presión política. Cada conversación, cada reunión y cada viaje generaban información sensible en términos diplomáticos. Para los servicios de inteligencia, una persona con ese nivel de acceso representa una variable no alineada. No responde a una cadena de mando, no está sujeta a controles internos formales y posee una legitimidad pública difícil de contener si decide expresar una postura crítica. Diversos periodistas y biógrafos documentaron que Diana manifestaba incomodidad creciente respecto a la sensación de estar siendo observada. Comentaba cambios en su privacidad, filtraciones inesperadas de información y coincidencias logísticas difíciles de explicar. En la década de los 90, las capacidades tecnológicas de vigilancia ya incluían interceptación telefónica, monitoreo de radiofrecuencias, seguimiento físico discreto, análisis de redes sociales emergentes y cooperación entre agencias internacionales. La vigilancia moderna rara vez es visible. Opera bajo capas jurídicas ambiguas, subcontrataciones técnicas y protocolos de compartimentación que hacen imposible rastrear responsabilidades directas. El objetivo principal no siempre es intervenir, sino anticipar. Saber con quién habla una figura influyente, qué piensa, qué planea y hacia dónde podría orientar su influencia futura. Sin embargo, cuando la observación se prolonga y se intensifica, se convierte en una forma de control indirecto. La información genera poder asimétrico. La privacidad deja de ser un derecho absoluto y se transforma en una variable administrada. En ese contexto, Diana dejó de ser únicamente una princesa admirada. Se convirtió en un nodo de información sensible dentro de una red geopolítica invisible. En 1992, la publicación de grabaciones privadas entre Diana y James Gilbey sacudió al Reino Unido. La prensa convirtió el contenido íntimo en espectáculo público, pero pocos analizaron la dimensión técnica y política del hecho. Alguien había interceptado comunicaciones privadas de una figura de alto perfil sin autorización. Las llamadas fueron captadas mediante radioescáneres capaces de interceptar frecuencias analógicas utilizadas en sistemas telefónicos de la época. Esta vulnerabilidad evidenció una infraestructura de escucha mucho más extendida de lo que el público imaginaba. Más allá del contenido sentimental, el episodio reveló una falla estructural en la protección de comunicaciones personales, incluso para figuras protegidas por el Estado. Para Diana, la filtración no solo significó humillación mediática, representó la confirmación de que su vida privada podía ser vulnerada sin consecuencias claras para los responsables. El impacto psicológico de saberse escuchada es profundo. Genera autocensura, ansiedad constante y una sensación de exposición permanente que modifica la conducta. Squiggy Gaite también evidenció cómo los medios pueden funcionar como amplificadores involuntarios de operaciones de vigilancia, normalizando la intrusión como entretenimiento. La conversación privada dejó de ser un espacio seguro. Todo diálogo podía convertirse en material público. En términos de poder, controlar información íntima permite influir narrativas, debilitar reputaciones y moldear percepciones públicas.
No se trató solo de un escándalo. Fue un precedente peligroso sobre los límites reales de la privacidad. La frontera entre vida personal y exposición institucional había sido borrada definitivamente para Diana. En 1997, Diana decidió cruzar una línea que la realeza británica tradicionalmente evitaba con absoluto cuidado: intervenir directamente en un debate político-económico de escala internacional. No se trataba de una causa simbólica ni de un gesto controlado por asesores institucionales. Diana eligió involucrarse activamente en la campaña para prohibir las minas antipersona, un tipo de arsenal responsable de miles de pérdidas físicas en los civiles cada año, incluso décadas después de finalizados los conflictos bélicos. Su decisión no fue abstracta. Viajó a Angola y Bosnia, caminó por campos minados reales, se colocó casco protector y chaleco con tecnología de protección balística, y permitió que las cámaras documentaran la crudeza del entorno. Las imágenes no eran diplomáticas ni estéticas, eran incómodas, humanas, directas. Mostraban a una princesa atravesando territorios donde el peligro era tangible, visible y mortal. Ese material visual tuvo un impacto inmediato en la opinión pública global. No era un político hablando en un podio. Era una figura emocionalmente querida exponiendo con su propio cuerpo una tragedia invisible para muchos países desarrollados. La narrativa cambió. El problema dejó de ser estadístico y se volvió humano, concreto, imposible de ignorar. Sin embargo, cada cambio narrativo genera reacciones estructurales. Las minas antipersona representaban contratos multimillonarios para fabricantes de instrumentos bélicos, empresas de logística militar, intermediarios gubernamentales y cadenas de suministro completas vinculadas a la industria de defensa. La presión mediática que Diana generaba no solo afectaba reputaciones, amenazaba flujos económicos sostenidos durante décadas. En los mercados de la industria de defensa, la estabilidad de contratos depende de narrativas de legitimidad, seguridad nacional, disuasión, control territorial. Cuando una figura pública desmonta esa legitimidad mostrando las consecuencias humanas directas, se debilita el marco simbólico que justifica la continuidad del negocio. Diana no estaba actuando como activista profesional ni como política formal. Actuaba desde una legitimidad emocional global que ninguna corporación podía contrarrestar fácilmente mediante campañas publicitarias o lobby tradicional. Ese tipo de influencia genera tensiones invisibles. No se expresa en comunicados públicos ni en confrontaciones abiertas. Se manifiesta en evaluaciones de riesgo, reportes internos, ajustes estratégicos y observación silenciosa. La noche del 31 de agosto de 1997 comenzó con una secuencia aparentemente ordinaria dentro del contexto de una vida constantemente observada. Diana y Dodi Al-Fayed salieron del Hotel Ritz de París poco después de la medianoche, intentando evadir a los fotógrafos que se habían concentrado en el exterior. El trayecto hasta su destino privado debía durar apenas unos minutos, una distancia rutinaria que no implicaba mayor complejidad logística ni riesgos extraordinarios. Sin embargo, desde el primer momento surgieron decisiones atípicas. Se modificó la ruta habitual, se realizaron cambios de último minuto en la salida del hotel, y el esquema de seguridad fue reducido respecto a otros desplazamientos previos. Estas decisiones, aunque justificables individualmente, generan una acumulación de variables difíciles de ignorar cuando se analizan en conjunto. La versión oficial estableció que el accidente fue consecuencia de exceso de velocidad y consumo de alcohol por parte del conductor. Técnicamente, los peritajes respaldaron esa hipótesis. Sin embargo, la confianza pública no se construye solo con datos técnicos, sino con coherencia narrativa, transparencia institucional y percepción de consistencia. Algunos registros de cámaras de seguridad del túnel resultaron incompletos o inaccesibles. Ciertos tiempos no coincidían perfectamente entre distintos sistemas de monitoreo. Estos vacíos no prueban intervención, pero sí alimentan la sensación de una secuencia fragmentada. Testimonios de testigos mencionaron la presencia de motocicletas no identificadas siguiendo al vehículo, así como destellos de luz dentro del túnel instantes antes del impacto. Estas observaciones fueron archivadas como no concluyentes, sin integrarse plenamente en la narrativa final. La investigación posterior acumuló miles de páginas de documentos, simulaciones técnicas, reconstrucciones de trayectorias, análisis forenses y declaraciones judiciales. Fue una de las investigaciones más extensas realizadas en un accidente de tránsito en Europa.
A pesar de esa exhaustividad, la percepción pública nunca alcanzó una sensación plena de cierre. No necesariamente por la existencia de pruebas ocultas, sino por el contexto previo, vigilancia documentada, presión mediática extrema, tensiones institucionales y una figura que había incomodado intereses relevantes. El fallecimiento de Diana no puede entenderse solo como un accidente vial. Debe analizarse como un punto de convergencia de múltiples capas de exposición, riesgo, visibilidad y tensión acumulada durante años. Tal vez nunca exista una verdad absoluta plenamente verificable, pero el hecho de que las preguntas persistan indica que algo en la narrativa oficial nunca logró cerrar emocionalmente para la conciencia colectiva. Tras el deceso de Diana, el mundo no reaccionó como suele reaccionar ante una tragedia real. La respuesta fue masiva, emocional, casi ritual. Millones de personas ocuparon las calles, dejaron flores, cartas, velas, mensajes personales dirigidos a una figura que, paradójicamente, nunca habían conocido de manera íntima. Ese fenómeno reveló algo fundamental. Diana no pertenecía únicamente a una institución monárquica. Pertenecía al imaginario emocional colectivo. Había trascendido la lógica del estatus para convertirse en un símbolo de empatía, vulnerabilidad y cercanía humana. Los sistemas de poder operan sobre estructuras formales, leyes, jerarquías, protocolos, economías. Pero el poder simbólico opera en otra dimensión, la emocional. Y esa dimensión no responde fácilmente al control institucional. Incluso después de la tragedia, la figura de Diana continuó influyendo en narrativas sociales, políticas y culturales. Su imagen se convirtió en referencia moral, en estándar de humanidad frente a instituciones percibidas como frías o distantes. La persistencia del interés público no se explica únicamente por nostalgia o celebridad. Se explica porque Diana representaba una posibilidad alternativa de liderazgo emocional dentro de un sistema tradicionalmente rígido. Cada aniversario, cada documental, cada nueva investigación reactiva preguntas que no fueron completamente resueltas. No porque exista una conspiración confirmada, sino porque el vínculo emocional colectivo no acepta fácilmente narrativas cerradas cuando hay demasiadas capas de ambigüedad. La memoria colectiva funciona como un archivo vivo. No solo conserva hechos, sino emociones, interpretaciones y símbolos. En ese archivo emocional, Diana permanece como una figura que tensiona la relación entre humanidad y poder institucional. El verdadero legado de Diana no reside únicamente en las circunstancias de su deceso, sino en la forma en que obligó a repensar el rol de las figuras públicas dentro de sistemas cerrados. Mientras su historia siga generando preguntas, su eco seguirá activo, no como escándalo, sino como recordatorio de que el poder simbólico puede desafiar incluso a las estructuras más sólidas. La historia de Diana no termina en un túnel oscuro ni en un informe técnico. Termina, y al mismo tiempo comienza, en la memoria colectiva de millones de personas que sintieron que habían perdido algo más que a una figura pública. Lo que se quebró aquella noche no fue solo una vida, sino una relación emocional entre una sociedad y un símbolo que había logrado representar cercanía, vulnerabilidad y humanidad dentro de una estructura tradicionalmente distante. Las calles cubiertas de flores, las velas encendidas durante noches enteras, las cartas escritas por personas anónimas que nunca la conocieron personalmente, revelaron una verdad profunda. Diana ya no pertenecía a una institución. Pertenecía al imaginario emocional colectivo. Había trascendido el rol ceremonial para convertirse en un espejo donde millones proyectaban esperanza, empatía y una forma distinta de liderazgo. Ese tipo de vínculo no se construye con protocolos ni discursos oficiales. Se construye con gestos auténticos, con presencia humana real, con una capacidad de conectar emocionalmente que no puede fabricarse artificialmente. Diana había logrado algo que pocas figuras públicas consiguen: generar legitimidad emocional genuina. Los sistemas de poder funcionan mediante estructuras formales, jerarquías, reglas, control de narrativas, estabilidad institucional. Pero el poder simbólico opera en otro plano, el de las emociones, los valores compartidos y la memoria colectiva. Y ese plano no obedece fácilmente a mecanismos administrativos. Cuando una figura logra instalarse en ese territorio simbólico sin mediaciones, deja de ser completamente administrable por el sistema que la rodea. No porque sea una amenaza directa,
sino porque introduce una variable humana impredecible dentro de estructuras diseñadas para minimizar la incertidumbre. Incluso después del fallecimiento, la presencia de Diana continuó influyendo en conversaciones sociales, expectativas públicas sobre las instituciones, modelos de liderazgo y sensibilidad colectiva. Su imagen se convirtió en referencia moral, en contraste silencioso frente a estructuras percibidas como frías o distantes. Las preguntas que aún rodean su historia no persisten únicamente por sospecha o teorías. Persisten porque emocionalmente el relato nunca logró cerrarse. Cuando una figura conecta tan profundamente con la sociedad, la necesidad de comprensión va más allá de una explicación técnica. La memoria colectiva funciona como un organismo vivo. Reinterpreta, resignifica y reactiva símbolos según las tensiones de cada época. Diana sigue presente no solo como recuerdo, sino como una pregunta abierta sobre la relación entre poder institucional y humanidad. Su verdadero legado no reside únicamente en cómo trascendió, sino en cómo obligó a replantear el rol de las figuras públicas dentro de sistemas cerrados, recordando que la legitimidad emocional puede alterar equilibrios que parecen inamovibles. Mientras su historia siga generando reflexión, incomodidad y preguntas honestas, el eco de Diana seguirá activo, no como escándalo, sino como una invitación permanente a observar cómo el poder reacciona cuando la humanidad desborda los márgenes del control. También existe una dimensión menos visible del legado de Diana, la forma en que obligó a las instituciones a mirarse a sí mismas. Después de su deceso, la monarquía tuvo que replantear su relación con el público, su manejo emocional de las crisis y su distancia simbólica con la sociedad. Aunque muchos cambios fueron sutiles y graduales, el impacto cultural fue innegable. La figura de Diana dejó una huella estructural que trascendió el escándalo y penetró en la arquitectura misma del poder. Diana demostró que el carisma no es solo una cualidad personal, sino una fuerza política no formal. Una energía capaz de modificar percepciones, acelerar transformaciones culturales y exponer fragilidades institucionales. Cuando una persona logra activar ese tipo de conexión emocional colectiva, ya no opera únicamente como individuo, sino como símbolo vivo dentro del imaginario social. Tal vez por eso su historia sigue despertando debates, documentales, libros y nuevas interpretaciones. No porque el pasado esté incompleto, sino porque el presente sigue dialogando con lo que ella representó. Diana no es únicamente una memoria histórica, es una pregunta abierta sobre el equilibrio entre humanidad, poder, control y libertad dentro de las estructuras que gobiernan nuestras sociedades. Si te apasionan las historias donde la memoria colectiva desafía al poder, donde la historia oficial convive con zonas grises, y donde los símbolos revelan tensiones invisibles, suscríbete a Rumbo al Pasado. Aquí no solo contamos el pasado, exploramos lo que sigue vivo en él.